Eso es independientemente de las políticas públicas. Pero sí, esa decisión tiene esa lógica, que está pendiente por definir, quizá un poco más de precisión, como si esa suma es una suma fija, esa suma de 1.000 millones, o simplemente una declaración, una suma para empezar a negociar. Si finalmente el gobierno vende esas acciones en esa empresa nueva, si la vende por 1.000 millones, la vende por menos. Esa debe ser probablemente la suma máxima. Y además, bajo qué condiciones, qué reglas. El que invierta 1.000 millones va a tener el control del negocio, o el gobierno va a tener el control del negocio. O sea, habrá un contrato como los otros contratos, un contrato para garantizar el uso de esa energía y cómo van a ser los precios de venta. O sea, hay una serie de detalles que está pendiente todavía por definir, pero definitivamente que el gobierno venda parte de sus acciones, la mitad de sus acciones en esta nueva empresa de generación, implica un cambio en la política del gobierno de la estatización hacia la privatización. Eso es importante. Lo que dice el ingeniero Moquete, que si el gobierno recibe ese dinero, esos 1.000 millones, puede invertirlo en otras cosas. No sabemos, porque la planta no se ha terminado todavía. De ese dinero que el gobierno reciba, va a tener que terminar la planta. También es paradójico, pero es cierto. O a menos que la inversión faltante la haga el sector privado, con lo cual ya no sería el porcentaje de acciones del 49, tendría más. Entonces sí cambiaría. Prácticamente equivale a venderla. Por ejemplo, fíjese, en Jaina, por ejemplo, el gobierno tiene más del 70% del capital. Sin embargo, eso se hace a través de un contrato donde Jaina es que maneja la planta. De igual manera, en este caso, aunque sea un 50, el gobierno casi siempre cede la operación y el funcionamiento al inversionista privado, porque se supone que es el que tiene mayor capacidad vamos a decir, mayor expertise en el manejo de la planta. Bueno, eso lo que sí está claro es que hay preguntas por responder, hay incógnitas por despejar, y se espera que el gobierno, probablemente como parte de todo el negocio, de todo el pacto eléctrico, digamos, eso sería una manera de empezar a avanzar hacia el pacto eléctrico, la definición de lo que se haría con esta planta de generación a carbón que se está construyendo en Punta Catalina, en Baní. Y yo diría que los 1.000 millones regularmente uno pone una puja para que los inversionistas ofrezcan más de ahí, y el que más, porque se está hablando de una licitación. Bueno, te estoy diciendo que 1.000 millones es el mínimo. Entiendo que sí, porque el propio licenciado Bichar ha dicho que hay 7 empresas extranjeras interesadas, pero que también al mismo tiempo dijo que se va a dar oportunidad a los inversionistas criollos también de que participen. No sé si los 1.000 millones es la suma mínima o es la suma a que el gobierno aspira a conseguir, y si alguien en lugar de 1.000 le ofrece 900 millones, no sé si el gobierno lo aceptaría. O sea, eso estaría por verse. Y yo creo que lo que pide la población, que se transparente el proceso, en realidad se tiene que transparentar, porque hay que hacer la base de la licitación con informaciones reales. Bien. O por lo menos poner un número, ¿verdad? Vamos. Aunque haya un sustrato de algo que se haya quedado por que haya una economía, por ejemplo, dicen de que el gobierno tuvo una economía con el petróleo que no está incluida ahí, y que eso viene siendo un costo de oportunidad. Vamos a ver, pero eso significa que algo se va a hacer en el sector eléctrico. Vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso de ustedes, amables televidentes.
estaremos nuevamente con ustedes en unos instantes. Muchas gracias. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Esta semana salió un comunicado de varias asociaciones empresariales e inclusive hubo un editorial de un importante matutino refiriéndose a la inclusión en la ley de presupuesto para el año 2017, a la inclusión de una cláusula que indica que el gobierno cobraría el 50% del ITEVI correspondiente a las importaciones de maquinarias e insumos de las empresas industriales clasificadas bajo la ley de Proindustria. No sabemos exactamente cuánto dinero significa eso, pero sí significa que el gobierno quiere cobrar antes en lugar de cobrar después, porque las empresas que están clasificadas en Proindustria pagan ITEVIS a la hora de vender su producto. En este caso, si lo pagan en la aduana, una parte del ITEVIS, simplemente a la hora de pagar el ITEVIS por la venta de sus productos, descontarían ese ITEVIS. Si las empresas exportan su producto de manera que no pagan ITEVIS, entonces eso quizá traería una duda, porque una empresa que exporta la venta de exportación no paga ITEVIS. Pero
estamos hablando de un pago adelantado. Ya eso tiene un antecedente hace unos años en una situación de estrechez económica de parte del gobierno, que se estaba discutiendo con el Fondo Monetario Internacional, que había un déficit. Una de las medidas que se tomó fue que durante un año las empresas bajo Proindustria pagaran el ITEVIS en la aduana como adelanto, y luego a la hora de hacer su liquidación, su declaración de ventas mediante el IT1, que es un formulario que las empresas llenan cada mes, reportándole al gobierno sus ventas y el ITEVIS que han retenido de los contribuyentes, que ahí digamos, dedujeran de ese pago, dedujeran lo que habrían avanzado en la aduana, como hacen todas las empresas. O sea, aquí todas las empresas comerciales que importan productos pagan el ITEVIS en la aduana, y luego cuando venden ese producto descuentan el ITEVIS que pagaron en la aduana. O sea, no es una, digamos, que es una cosa normal, explicable, simplemente que en este caso obviamente estarían afectando la liquidez de esas empresas que actualmente no pagan el ITEVIS en la aduana, sino que lo pagan después que vendan el producto. Pero simplemente un asunto de flujo de caja. O sea, no es un impuesto adicional, es simplemente avanzar el pago de impuestos, pagarlo más temprano. Bien, hay muchos insumos, vamos a decir no insumos, maquinaria o productos o artículos que van dentro del renglón de maquinaria, que los importadores aquí lo traen y la tienen en exhibición en sus negocios, como por ejemplo los casos de las mismas plantas eléctricas. Así es. Pero hay también muchos equipos eléctricos industriales especializados que se fabrica tanto aquí como que se importa para venderle a los industriales. Y al no tributar el ITEVIS las empresas industriales, entonces es una desventaja para el que se dedica a esos rubros del comercio. Incluso esos artículos nosotros no sabemos si esos artículos se pueden comercializar después, porque uno trae la maquinaria, pero después la usa un año y después la puede vender al mejor postor en el mercado local, lo que también sería un perjuicio adicional para los que se dedican a este negocio. Nosotros pensamos, pues yo, de manera muy, muy personal, que todo el mundo debe contribuir con el fisco, porque el comercio tiene la desventaja de que tiene mala prensa. Entonces no se le promueve como un productor de riqueza, aunque se le reconoce que es el que más empleo genera. Estamos hablando dicen que 900,000 empleos que genera el comercio, que es el que genera más empleo. Entonces, lo ideal es que cuando si lo han puesto a pagar el 50%, que no es la totalidad que pagan los comerciantes, pues ya es una gran ayuda que se está dando. Y es mejor así, porque uno no tampoco tiene control de que ese ITEVIS, por ejemplo, el ITEVIS, que en el caso de los insumos, llevamos el caso de los insumos, que se supone que el ITEVIS se adelanta. ¿No es así? Sí, se adelanta. Se adelanta y que después se paga. Así es. Entonces, realmente nosotros no tenemos un mecanismo para nosotros supervisar que ese ITEVIS se paga después. No hay la seguridad de que se pague después. Entonces, la idea es que adelanten un 50% o que lo adelanten todo. No, creo que adelantar el 50%. Bueno, está bien, pero ahora se adelanta todo. Bueno, o sea, pero hay dos cosas. Hay lo de la maquinaria es una exención y lo de los insumos es un adelanto. No, en realidad la ley de Proindustria establece que las empresas clasificadas bajo esta ley
no pagan el ITEVIS en la aduana por los insumos ni por las maquinarias. ¿Lo pagan después? No. No lo pagan. Cuando vendan el producto de la fabricación de su negocio, ese producto paga ITEVIS. O sea, realmente es una extensión del pago de ITEVIS para las maquinarias y las materias primas y los insumos. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En este periodo que se inició el pasado 16 de agosto, periodo que durará 4 años hasta el 16 de agosto del año 2020, el gobierno tiene una serie de metas a cumplir, una serie de compromisos, algunos explícitos y otros implícitos, pero que constituirán parte fundamental, eje, digamos, de las políticas públicas. Tenemos ya un gobierno con más experiencia, tenemos un presidente y un gabinete que ha pasado 4 años en el gobierno y que tendremos funcionarios nuevos, pero hay funcionarios que ya tienen los funcionarios principales, que están más cerca del presidente, son los mismos que tuvieron el primer periodo. Entonces, digamos que el gobierno se hará lo posible por cumplir con esas metas principales. Ya el presidente habló del tema del medio ambiente, se ha referido a eso en un par de ocasiones. Hay un nuevo ministro de Medio Ambiente que también ha hablado en varias ocasiones de la necesidad de penalizar a aquellas personas que no cumplen con las leyes, que violan las leyes de medio ambiente y que
hacen mal uso de los recursos naturales. También ha habido ya algunos comentarios sobre el tema de educación, que ya la fase primera de construcción de escuelas con el 4% está bastante avanzada. La cobertura, digamos, de la educación se ha ampliado. La tanda extendida también está bastante ampliada en todo el país, pero está el reto de la calidad de la educación. Esos son de las cosas que el gobierno tendrá que afrontar en este nuevo periodo. Hay un tema, digamos, desde hace mucho tiempo pendiente, que es el tema eléctrico, donde el gobierno ha hecho algunos esfuerzos, como en la construcción de la planta eléctrica. Son 2 plantas de carbón que se están instalando en Punta Catalina, Baní, que se supone que se van a terminar en el próximo año, al menos una de ellas. Y hay una discusión de un acuerdo con el sector generador de electricidad y el gobierno se habla de un pacto eléctrico que está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y está también el pacto fiscal que está en esa misma Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y que ahora hay un elemento coyuntural, es que el gobierno necesita recursos para poder afrontar todas las demandas de la ciudadanía y de las comunidades. Hay otros temas también que, si no están en la agenda explícita del gobierno, por lo menos deben estar siendo considerados por su importancia. El ingeniero Moquete va a continuar hablando de eso. Bueno, yo diría que siempre se ha quedado pendiente atrás la ley de aduana. Ahora que tenemos un nuevo director, no sabemos cuál es la orientación que va a tener, si va a tratar de que se apruebe la nueva ley, o si la va a bloquear como hicieron algunos antecesores. Parece que es una necesidad, porque se nos viene manejando con una ley antigua a la cual se le han hecho algunos parches, reformas, pero que requiere una modernización total. Hay temas transversales, por ejemplo, como que es un tema que se puede conectar con el tema ambiental, que es la necesidad de agua en el país, porque aquí hay mucha pluviometría en el país, pero el agua se va al subsuelo prácticamente de inmediato, y hay un déficit de agua para la agricultura, déficit de agua para abastecimiento de las ciudades, y déficit de agua para la generación de electricidad. Se ha hecho una costumbre manejarnos con pozos tubulares que ya en la ciudad están tan cerca de los pozos sépticos que ya prácticamente hay una situación de emergencia, hay una contaminación alta. Lo mismo está pasando en los campos con los pozos agrícolas que se hacen para el riego, que ya hay tantos puntos de extracción que ya los agricultores compran la bomba y la bomba no hagan nada. Entonces, eso va a traer como consecuencia una nueva ola de represas, porque aquí hay muchos puntos de aprovechamiento que hace tiempo que están detectados de los tiempos del ingeniero Marcelo Jorge, y ahora el gobierno parece que se va a dedicar a rescatar esos puntos, construir pequeñas represas y buscar manera de retener esa agua que vamos a necesitar si queremos seguir desarrollando la agricultura, si queremos seguir generando electricidad y si queremos que las ciudades cuenten con agua potable suficiente para sus necesidades. Bueno, el tema de la escasez de agua se sintió el pasado año con una gran sequía, y este año parece que la situación es similar. Recuerdo aquella campaña de la comunidad de Baní, que es una comunidad agrícola por excelencia, que Baní no tenía agua, pero todo eso se relaciona con el tema de la deforestación. El cambio climático y también, obviamente que viene de lejos.
el cambio climático llega un poco más allá, es la contaminación en otros lugares que llega aquí, pero nosotros tenemos un problema de deforestación que también debemos afrontar. Pero el ingeniero Moquete tocó un tema que me voy a referir también a él, que es el de la legislación aduanal. Nosotros tenemos una ley de aduana del año 1953, digamos que es en su momento quizás fue una buena ley, pero era otro escenario. Estamos en una etapa, se hizo una etapa cumbre del gobierno de la dictadura de Trujillo, y muchos de los elementos que aparecen en la ley son elementos propios de un gobierno de ese tipo, de un gobierno de fuerza. Entonces las cosas han cambiado mucho desde ese entonces. Tenemos una constitución bastante garantista de derechos civiles, una constitución bastante avanzada, la constitución del 2010. Tenemos un nuevo código procesal penal, también bastante garantista. Tenemos un ambiente donde los recursos humanos y el respeto de la ley y el respeto de los derechos de los ciudadanos y de las empresas ya es una regla, es una norma. Tenemos un país donde muchas de estas cosas ya son constitucionales. Entonces, además de eso, tenemos unos cambios radicales en el comercio, y muchas de las formas comerciales del comercio internacional, muchas de las formas del comercio internacional que hoy en día están, no nos imaginábamos, ni se imaginaba el legislador que iban a existir. Está el tema de la compra por internet, la importancia de los embarques aéreos, que no era una excepción en esa época, y tenemos este tema de las mudanceras y de las formas diferentes de traer mercancía al país. O sea, el comercio internacional tiene muchas modalidades que no existían en aquel entonces, y la ley que tenemos actualmente no contemplaba todo eso. Tenemos muchos acuerdos de libre comercio, aparte de que la existencia de la OMC y ese acuerdo internacional para el comercio cambia muchas de las reglas que habían. Hay muchas cosas que ya no son, que el país tiene que respetar, y que no son solo del país, sino que son reglas internacionales que el país tiene que respetar en esta economía globalizada. Entonces, definitivamente en ese escenario, nuestra legislación aduanal tiene que modificarse, tiene que actualizarse, y ese es un tema pendiente que han abordado otros directores de aduana y que probablemente este actual director también tendrá que abordar, y debe ser una decisión que se tome de consenso entre las autoridades, los empresarios y todos los agentes económicos involucrados. Yo creo que ese debe ser un tema que debe estar en la agenda de este gobierno para que se pueda lograr una nueva ley de aduana en este periodo de 4 años que recién se inicia. Amables televidentes, hemos llegado al final ya de nuestro programa, en nuestro espacio, La Opinión de la UNE. Le damos las gracias por estar con nosotros y les invitamos a estar nuevamente la próxima semana en una entrega similar. Muchas gracias.